Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la levedad de Tercios Viejos. Si hay alguna cara que no me suena, pues bueno, yo me presento, yo soy José Alberto, uno de los 4 socios, y que de vez en cuando, pues cuando el tiempo me lo permite, pues me dedico a dar pequeñas charlas de cosas que me gustan. Vale, los otros socios, como sabéis, es Lucas Molina, dueño de Galambook, Rafael Rodrigo, doctor en Historia, y Augusto Ferredano. Hoy iba a decir que hemos elegido un tiempo malvinense, ¿no? Porque esta mañana estaba todo muy nublado, desapacible, llovía algo, pues bueno, ese es el tiempo que normalmente hacen en las Malvinas. ¿Y por qué hace una charla hoy sobre la guerra de las Malvinas? Pues en primer lugar, el 2 de abril quedaba muy justo, pero vamos, hemos cogido la costumbre de bueno, que aquí en Tercios Viejos, en el proyecto de Tercios Viejos, pues estamos buscando una vez al mes, una efemérides, ¿no? Entonces la guerra de las Malvinas, pues en el año 82 empezó un 2 de abril y acabó pues un 14 de junio. Yo diría que como anécdota, yo creo que es de las pocas guerras que, sin estar en ella, lógicamente, que he vivido en primera persona. Y lo digo en primera persona porque como aquí hay algún compañero mío de la universidad, yo creo que esto no lo sabe ni él. O sea, estamos en la Universidad Autónoma de Madrid, soy economista y bueno, y aficionado, como me dicen la gente que me conoce, a este mundo, aficionado a los temas de historia militar. Bueno, pues estábamos en la universidad, nos pilló esa guerra por sorpresa, vamos a decirlo, en la universidad. Yo lo que hacía todos los días cuando salíamos de clase y volvíamos, me iba al kiosco de periódicos y me compraba el periódico. Me acuerdo que me compraba El País, El Mundo todavía no existía, ya de lo poco que se publicaba. Y me guardaba los recortes de la guerra de las Malvinas y los tengo todavía en casa, ¿no? O sea, es curioso. Y ahora de vez en cuando repasas los periódicos, ¿no? Y dices, bueno, pues qué curioso, ¿no? Qué cosas había por aquel entonces, ¿no? Cómo se escribían las noticias y luego después cómo la historia militar ha puesto las cosas en su sitio, ¿no? Porque obviamente las versiones eran contradictorias. Los argentinos, hemos hundido 3 portaaviones, no sé qué, los británicos diciendo que bueno, que habían hecho eso, que estaban habían invadido Argentina. Entonces pues bueno, es la propaganda que suele haber. Y bueno, y la guerra de las Malvinas para mí es una guerra, como introducción diría que es una guerra peculiar, es la última guerra colonial, vamos a decir, si me lo permitís, entre comillas, entre 2 países civilizados. O sea, en este caso no se trata de una guerra en Chechenia o un conflicto en el Chad, ¿no? Es algo que y realmente surgió hasta cierto punto por sorpresa, aunque el gobierno británico de aquel entonces, Margaret Thatcher, algo se olía, pero no se esperaba esa invasión, ¿no? El operativo Rosario. Por otro lado, luego la Junta Militar Argentina tampoco se esperaba la reacción británica. Pensaban que iban a llegar unas negociaciones, o sea, y la operación Corpodito, o sea, fue realmente también una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vayamos a las Malvinas, ¿no? ¿Y qué son las Malvinas? O sea, pues las Malvinas, pues son unas islas perdidas de la mano de Dios, como sabéis. Bueno, yo creo que todos aquí sabéis de geografía, en el Atlántico Sur, Malvinas y Georgia del Sur, ¿vale? O sea, porque los argentinos invadieron dos archipiélagos, las Malvinas y otras todavía más perdidas, que son las Georgias. El conflicto, bueno, vaya por delante que si alguien me diría, cuando antes os preguntaba, algún argentino, algún inglés aquí, yo normalmente soy muy de dar la opinión de lo que pienso realmente sobre los conflictos, intentando ser objetivo. Entonces, si me decís qué pienso esto, pues diría esto: Malvinas argentinas y Gibraltar español. O sea, eso lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque bueno, pues porque los hijos de la Gran Bretaña, que no deja de ser una gran potencia colonial y marítima, o sea, las Malvinas realmente no tienen nada. O sea, como riqueza tiene, pues, como sabéis, pues las ovejas. A los de las Malvinas, a mí no sé en cuánto puede estar la población, 3.000 personas, yo creo. En la época de la guerra de las Malvinas no llegaban, yo creo que ni a 2.000, de los cuales prácticamente la mitad estaban en Port Stanley, en la capital. Pues bueno, no tienen nada, pero estratégicamente es un punto de paso. Las Malvinas históricamente, creo que está por encima de toda duda, o sea, que estaban en la influencia de la corona española.
O sea, tal donde estaba el virreinato lo tenías enfrente. O sea, a partir de ahí, lo que sea... O sea, y además, de hecho, no hay ningún hecho objetivo, a lo mejor, y si me permitís de nuevo la palabra objetiva, es decir, Gibraltar, ¿qué es objetivo? Bueno, pues hubo una guerra de sucesión, y cogen y lo invaden en el medio de una guerra. No. O sea, las Malvinas fue un atraco tal cual de los ingleses en 1833. O sea, si meto algún gazapo, es que a mí personalmente, cuando doy alguna charla, lo que no me gusta está aquí con los apuntes. O sea, lo que os digo es porque lo tengo aquí. Si no, pues bueno, pues no lo digo o me equivoco dentro de un orden. Entonces, las Malvinas hay los primeros en el siglo XVI, XVII, ya aparecen las Malvinas en mapas de la corona española. Posteriormente, con los pactos de familia, hay unos ciertos años, en el 18, que pertenecen a la corona francesa, vuelven de nuevo a la soberanía española, pero lo que todos sabéis, que es lo que ocurre, la independencia de los virreinatos, y bueno, pues las Malvinas pasan a la soberanía de este nuevo país que es Argentina, ¿no? Y esto ocurre, pues, principios del 19. Bernet es el gobernador que hay en el momento clave en las Malvinas. Bernet es argentino, y bueno, pues el que rinde las Malvinas es un señor que se llama bueno, voy a pasar aquí y volvemos de nuevo a la anterior perspectiva. José María Pinedo, ese señor ahí, esa figura, no sé si se ve bien, si lo veis. Bueno, Pinedo es el último, es un militar, y en 1833 aparecen unas goletas, unos barcos británicos, y dicen que eso es suyo. Pero es que es tal cual, así. Obviamente, Argentina, no. Difícilmente se podía enfrentar con cualquier otro país, un país que prácticamente había salido de una gran independencia, iba a empezar una serie de conflictos internos, y bueno, por las Malvinas, a partir de ese momento, pasan a dominio inglés. Las Malvinas, hasta entonces, y por eso vuelvo a la primera diapositiva, son absolutamente desconocidas para todo el mundo, con excepción a los que os gusta la historia militar o la historia naval, porque las Malvinas no deja de ser un conflicto, vuelvo a decir, si me permitís la expresión, un conflicto bastante bonito, ¿no? Es aeronaval, tienes de todo, tienes aviación, barcos, de tierra, desembarcos, comandos, tienes de todo. Pero hasta entonces las Malvinas, el único hecho destacable que había tenido es el hundimiento de la flota de von Spee, que es este señor, que es este almirante alemán de la Primera Guerra Mundial, que con dos barcos, los primeros, el Scharnhorst y el Geneseo, anteriormente habían derrotado a la flota de Cradock en Codonel, o sea, les habían hecho una escabechina, pero claro, los británicos son muy suyos, o sea, y eso lo demostraron prácticamente 80 años después en las Malvinas. Le persiguieron, o sea, la batalla de Codonel tiene lugar en la costa chilena, en Pacífico. Le persiguen y lo hunden cuando von Spee se dirige precisamente a las Malvinas. Porque las Malvinas es un buen sitio, es un buen fondeadero, vamos a decirlo, y es un sitio estratégico, aunque económicamente no tiene ningún interés, ¿vale? No tiene petróleo, no tiene riquezas. Bueno, las Malvinas, ya os digo, bueno, aquí veis un mapa de la época. Es un mapa, pues bueno, es un mapa, es español, no se ve muy bien, ¿no? Las Malvinas son básicamente dos islas, la Gran Malvina y la Isla de Soledad. La Isla de Soledad es donde está Port Stanley, y es donde se van a desarrollar las operaciones militares de la Guerra de las Malvinas del 82. Y Port Stanley, pues ya lo veis ahí, o sea, esta es una foto más o menos actual. O sea, vamos, sería equiparable a un pueblecito, pero de la Comunidad de Madrid, pero pequeñito, o sea, no sería ni Alcalá de Henares, ni Majadahonda, o sea, ya os digo, 1000 habitantes más o menos lo que puede tener. Bueno, puesto en contexto las Malvinas, bueno, aquí veis, o sea, lo que son las distancias son miles y miles de kilómetros, o sea, veis dónde está Inglaterra. Para llegar a las Malvinas, y aquí os he puesto las primeras fotos, los ingleses, el principal problema que tenían era logístico, lógicamente, decir, oye, estamos en mitad del mar, o sea, ¿qué vamos a hacer ¿qué hacemos? Entonces,
el punto de apoyo próximo más que tuvieron es la isla de Ascensión. O sea, los ingleses son muy listos, ¿no? Y tienen puntos estratégicos en toda la geografía mundial, ¿no? O sea, por eso se mantiene Gibraltar, por eso mantienen una serie de puntos, bueno, los que les han dejado, ¿no? O sea, los chinos, por ejemplo, no les han dejado seguir hace años en Hong Kong. Pero, por ejemplo, en el Atlántico pues tienen Santa Elena, isla de todos conocida a los que les guste el tema napoleónico, y tienen la isla de Ascensión. La isla de Ascensión pues tienen una base, siguen teniendo una base aérea, donde les permitía a mitad de camino empezar a ablandar las defensas argentinas, ¿no? Y utilizaron unos bombarderos que para aquel entonces están ya obsoletos, los Vulcan, que es este que se ve aquí, pero que les permitía llegar y empezar a bombardear con bombas de gran tonelaje a las defensas argentinas, principalmente la pista de aviación. O sea, para intentar dejarla desabastecida. Pero no me adelanto a los acontecimientos, ¿vale? ¿Quiénes son los protagonistas políticos en las Malvinas? Pues yo creo que los conocemos todos. Bueno, hay uno aquí a lo mejor que hemos conocido. La dama de hierro, Margaret Thatcher, el presidente de la Junta Militar, el señor Galtieri. La Junta Militar en Argentina, bueno, lo conocéis. Y bueno, no sé si habéis estado en Argentina. Yo estuve en Argentina hace ya bastantes años, pero no queda rastro de... Y tampoco penséis que la gente, yo creo, al menos la percepción que tengo de amigos argentinos o gente que conozca Argentina que tienen especial, bueno, me imagino que quien le haya tocado sufrir la Junta Militar Argentina, pues sí, ¿no? Pero la Junta Militar Argentina aparece en el año 76, derroca después del tema del peronismo, esta Isabelita y bueno, lo que es la estructura peronista. Y desde el año 76 es una junta que está formada por cada uno de los miembros de las armas. Hay un general, un almirante de la Armada y un jefe de la aéreo. ¿Qué es lo que ocurre en los gobiernos militares? Pues bueno, se tienen que autoafirmar, y me da igual que sea un gobierno militar, vamos a decir, como eran estos señores, que a lo mejor surgen un poco, también a lo mejor por lo que en aquella época ocurría en el Cono Sur, ¿no? La lucha contra... pues contra la insurgencia, vamos a decir, comunista, los montoneros en Uruguay, el tema de Allende en Chile, que también se podría hablar largo y tendido, y es un tema, vamos a decir, discutible, ¿no? Yo tampoco pienso que es la imagen que se ha intentado vender durante muchos años. Pero el caso es que se tiene que buscar el enemigo exterior. O sea, esto es lo que ocurre, pues puede ocurrir ahora mismo hoy en día, hablando de geoestrategia, con el tema de Maduro, ¿no? en Venezuela. Y entonces, pues bueno, yo lo que digo es que la Junta Galtieri es muy listo, y entonces dice, oye, voy a aunar todo lo que es a mi país en algo que es incontestable, que todo el mundo me va a seguir, que es voy a invadir las Malvinas. O sea, de igual manera, o sea que bueno, no sé si os acordáis, en el año, poquito antes, en el año 78, a los que les guste el fútbol, pues es el Mundial de Fútbol en Argentina, ¿no? Y yo, que también, hablando un poco de mí, soy valenciano de pro y me gusta mi equipo, que bueno, a lo mejor prefiero no hablar de fútbol esta temporada. O sea, y el Mundial de Argentina del 78, dicen que si estuvo apañado, pues el caso es que Argentina gana el Mundial, o sea, y Kempes, que por aquel entonces esto estaba en el Valencia, es es la figura, ¿no? Pues igual que cuando aquí España ganó el Mundial, y no vamos a seguir hablando de política, pues ¿qué es lo que ocurre? Cuando ganamos el Mundial, pues daba igual de donde fuera vasco, catalán, eso, habíamos ganado. España había ganado el Mundial. El caso es que Galtieri se apunta a esa estrategia bastante fácil y arriesgada, e invade las Malvinas. Y las invade con, vamos a decir, la aquiescencia o el contubernio del señor Ronald Reagan, que ha sido de los presidentes, vamos a decir casi hasta que hemos tenido a Donald Trump, más peculiares que ha tenido Estados Unidos. Y en las Malvinas, pues como buena colonia británica, los británicos, yo eso les admiro, les gusta mucho el tema de la tradición. Había un gobernador, el gobernador es Rex Hunt, que este señor ahí vestido casi de oficial napoleónico, y es el señor que le hacen prisionero, y bueno, que es oficialmente la máxima autoridad británica en las islas. Bueno, ¿cómo se produce la invasión? La invasión es el operativo Rosario. Aquí tenéis un mapa y vamos a ver.
vaya por delante que sin ser vamos a ser una maravilla de estrategia, estuvo bien hecho. O sea, los argentinos hicieron lo que tenían que hacer. O sea, lo invadieron, vamos a decir, a mogollón, a pelotón. Es decir, ¿qué defensas tenía las Islas Malvinas? Pues había dos compañías de Royal Marines, y había dos porque en el momento que atacan los argentinos, que invaden los argentinos, estaba la compañía y su relevo. O sea, había solamente una compañía prácticamente con 40, 50 soldados. Eso es lo que había. En el momento del ataque estaba es el periodo, los días que se estaban traspasando el relevo, ¿no? Y bueno, pues los argentinos lo que hacen, se van directamente a Puerto Stanley, a continuación llamado Puerto Argentino, por los argentinos, el periodo que estuvieron ahí. Y bueno, es que prácticamente no hay color. Estás hablando de unos cuantos miles de soldados argentinos. Además, en este caso ya hablaremos del ejército argentino y del ejército británico. Infantería de Marina, el comando buzo táctico, o sea, las tropas de élite y realmente profesionales del ejército argentino. Es cierto que todas las tropas británicas eran profesionales, pero es cierto que la diferencia numérica era abismal. Y además con material pesado, sobre todo Amtrak, vehículos anfibios de asalto. Y bueno, es que simplemente era por apelotonamiento. Prácticamente en unas horas los ingleses se tuvieron que rendir, ¿no? Y estaban en Stanley. O sea, no había guarniciones como ocurrió luego cuando a lo largo de la guerra los argentinos van colocando pequeñas guarniciones en las dos islas. No, la guarnición británica estaba concentrada en la capital. Y bueno, y aquí se produce pues una serie de las fotos que a mí siempre me han llamado más la atención. Reconozco malévolamente que disfruto, o sea, esto de ver a los británicos con los brazos en alto y bueno, y en fila india, pues bueno, es gracioso. Aquí abajo hay una foto que son, como siempre, los miembros de cada una de las armas del ejército. El contraalmirante Busser es el que está con la gorra y el traje de camuflaje, es el que está al mando del operativo. El general de brigada creo que se llama... lo hablo de memoria, creo que se apellidaba García, creo que es. Bueno, es el que al mando de las tropas terrestres, pero vamos, prácticamente en unas horas se ha acabado todo, ¿no? O sea, y os vuelvo a repetir, las fotos realmente impactaron y consta que, lo digo, o sea, leyendo la prensa británica, los recortes de prensa, se quedó, o sea, en el año 82 la opinión británica se quedó impactada. O sea, de ver a sus soldados, ¿no? O sea, pues con los brazos en alto y con unos argentinos diciendo, pues bueno, los comandos estos, diciendo que soltasen las armas y está. Solamente tenéis que ver, este señor que hay en blanco y negro es el mayor Norman, que era el jefe británico, o sea, con cara de bastante mala leche, porque a todos los libros de historia pasada, aunque realmente, o sea, su acción, o sea, no hay nada que criticarle, pero pasará, y en todas las fotos, en cualquier libro que encontré, veis este señor, el oficial inglés que tuvo que rendirse, pero es que no le quedaba otro, ¿no? A la vez que se invaden las Malvinas, se invaden otras islas todavía más pequeñas y más perdidas, que son las Georgias del Sur. Ahí hay un pequeño mapa, y es lo mismo, o sea, se van a Grytviken, no sé si lo digo bien, que es, ya no digo que es la capital, es casi un punto de repostaje de balleneros y de barcos, que es la foto que veis ahí abajo. O sea, es nada, son cuatro casas mal puestas. Y además, o sea, rodeado de glaciares, ¿vale? El caso es que esto ocurre el 2 de abril. A partir de entonces se inician una serie de conversaciones diplomáticas, pero los ingleses en ningún momento, yo creo, y es una opinión personal, hasta que se clasifiquen documentos, tenían intención de abandonar la soberanía, o sea, ni cosoberanía, ni temas económicos de compensaciones, o sea, nada. O sea, ellos dijeron, mira, vamos a ir para allá. Mientras tanto, y la verdad es que en un tiempo récord preparan una flota expedicionaria, ¿vale? Y entramos más en el tema, a lo mejor, que supongo que es por lo que estáis aquí, un poco más el tema militar. Si comparamos las flotas de la Segunda Guerra Mundial, las Task Force que había en el Pacífico, o sea, con lo que se envía a las Malvinas, vaya que cosa más pequeña, ¿no? Pero para aquel entonces, o sea, para el mundo que estamos ahora mismo acostumbrados, pues bueno, una flota, además en tiempo récord. De hecho, algunos de los barcos que fueron iban a pasar a la reserva. Lo principal que envían los británicos ahí son 2 portaaviones.
el Hermes y el Invencible. El Invencible más moderno, y el Hermes prácticamente estaba ya para pasar no iba a hacer después de pero a retiro. Y bueno, pues un montón de fragatas. Mientras fragatas, destructores, buques de apoyo. Por supuesto, todos a una, los ingleses lo primero que hacen es militarizar una serie, pues ferries, marina mercante, buques auxiliares, podríamos decir en términos generales. Mientras van hacia allá, porque vamos a ver, os digo, la invasión británica no ocurre prácticamente hasta prácticamente mes y medio después, ¿vale? Los desembarcos en San Carlos. Pues los británicos pues se van entrenando en los barcos, y bueno, a la flota británica, ya os digo, básicamente estos son los buques de guerra, pero ya os digo, estamos hablando de 2 portaaviones. O sea, solamente en la batalla de Midway había 4 contra 3, 4 japoneses contra 3 americanos. El número, o sea, como sabéis, acorazados en aquella época en activo, salvo la clase Missouri norteamericana, que se utilizó incluso en bombardeos en la guerra de Líbano y tal, ya no había acorazados, ya todo armamento electrónico. Vale, mucho misil, o sea, el cañón, la época del cañón había desaparecido. Y aquí los barcos, vamos a decir, como tal, combate naval barco contra barco no hubo otras cosas. También es una guerra, como decía, a escala. Es una escala, es decir, si buscáis en distintas fuentes, tanto fuentes argentinas que se pueden encontrar, inglesas tenéis todas las que queréis y más. Aquí por poner un ejemplo, y bueno, ya que soy miembro de la librería, pues me he permitido, de los libros que tenemos aquí de la guerra de las Malvinas, pues ya no os digo los que podáis encontrar de Osprey, que hay un montón y los reeditan y los vuelven a sacar, y ya no, ahora vamos a ver el armamento de naval, no sé qué. Pues bueno, sin irte a literatura inglesa, este está bastante bien, este que tenéis aquí es el de nuestros amigos del editorial HRM, es muy cronológico, pero va muy 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 detallado. Y luego hay un clásico, que lo tenéis ahí al fondo, que es uno del editorial San Martín, que prácticamente salió a los pocos años de que acaba la guerra. El caso es que dice, bueno, ya os he dicho que la flota británica, que era la flota de reconquista, la flota de invasión, vamos a decirlo, era pequeña, pero entonces las tropas se iban más o menos en proporción. Es decir, no estamos hablando del desembarco de Normandía, y estamos hablando a lo mejor estamos hablando a lo mejor de una división. Una división puede tener 10, 12.000 hombres, depende de la época, la guerra, el ejército, pero realmente, o sea, la guarnición argentina que se queda de tropas son unos 10.000 hombres, y los británicos van a desembarcar más o menos otros 10.000. Luego llegarán refuerzos, llegarán los guardias galeses, los gurkas. Pero puedo decir, o sea, que decir, oye, que estamos hablando de 10.000 contra 10.000. Y bueno, es una guerra convencional, en el sentido, obviamente, potencia nuclear tenía Gran Bretaña, que obviamente no se utiliza, porque ¿qué ibas a hacer? Vas a bombardear las Malvinas, bueno, te cargabas también a los civiles, aunque hubo 3 civiles muertos por fuego británico, por fuego amigo, ¿no? Pero es una guerra convencional en el sentido de que es pues bueno, además una guerra de infantería, por lo que es la propia isla, las Islas Malvinas, ¿no? Es un terreno con turba, o sea, ya no digo embarrado, es con turba, donde prácticamente, o sea, me parece que leer que creo que tenía en aquella época kilómetros de carretera, tenía como 14-15 kilómetros de carretera, o sea, calcular, el resto eran caminos de tierra, y además con un tiempo horroroso, o sea, eso estaba embarrado constantemente. Los argentinos, ¿qué hacen? Mientras vienen las tropas británicas, pues los argentinos lo que hacen es, empiezan a enviar a rellenar la defensa, la guarnición de las Malvinas. Y aquí empezamos con una de las principales claves o polémicas sobre el tema sobre la guerra de las Malvinas, porque ganaron unos y perdieron los otros, ¿no? Lo que es sobre la calidad de los ejércitos. Yo personalmente, mi corazoncito, como podéis imaginar, yo estaba deseando que ganasen los argentinos, aunque me reconozco un enamorado del sistema regimental británico, como creo que alguno hay aquí que le gusta el tema, ¿no? O sea, pienso que el ejército británico es tremendamente profesional,
son bastante listos, o sea, en las guerras veis, o sea, que siempre tienen suerte, ¿no? Como en los partidos de fútbol, joder, coño, sé que tiene el árbitro siempre a favor, ¿no? Pues, pero el caso es que son profesionales. Por contra, el ejército argentino, salvo algunas unidades, ya os digo, profesionales, que no lo hicieron mal, los comandos argentinos, el 601 y 602 del comandante Mohamed Zeneiddin, el turco, básicamente eran reclutas, pues como si cuando aquí existía el servicio militar obligatorio, pues coges a chavales y si veis las fotos muchas veces pues, son como nuestros hijos, o sea, chavales de 18, 19 años y dicen, no, mira, en lugar de hacer tu servicio militar yo qué sé, en Rosario o en Jujuy, no, te mandamos ahí a las Malvinas, y estás por ahí pues, paseándote por el campo, porque es que no había nada, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, prepararon unas defensas, pero yo creo porque realmente los argentinos no pensaban que les iban a desembarcar los británicos. Aparte que el terreno era complicado, o sea, las defensas, ahora veremos algunas fotos más, las defensas son unas trincheras maletas porque es difícil hacerlo, o sea, el terreno es complicado, o sea, no hay casamatas de hormigón, y bueno, mientras tanto, pues ¿qué hace la Junta Argentina? Perdón. Pues aquí tenemos una foto, la foto central, tenéis a Galtieri en uniforme de campaña, con Joffre, que es uno de los generales de brigada que está al mando de una de las brigadas básicamente ya en infantería mecanizada, denominadas, que estaban ahí. Había regimientos de infantería argentinos, ya digo, básicamente reclutas. Y algo de infantería de marina, y os comento, pues bueno, y algo de tropa, vamos a decirlo, más profesional, como estas dos fotos que veis aquí abajo, con la gorra, estos son comandos. Estos eran un poco más duros de pelar, ¿vale? Y bueno, vuelvo a repetiros que la guerra de las Malvinas, o sea, he visto ya los contendientes, he visto los ejércitos que se iban a enfrentar, comienza siendo absolutamente una guerra de Donaval. Inglaterra, y por eso digo que Inglaterra es bastante lista cuando te tienes que enfrentar con ella. Es un rival peligroso en el sentido que se las sabe todas y, bajo mi punto de vista, respeta poco las reglas de la guerra o lo lleva a donde quiere. Y el primer caso es la zona de exclusión. Eso está demostradísimo. Se dijo que no permitía, intentó hacer un bloqueo de no entrar ningún barco en una zona que tenga 300 millas alrededor de las Malvinas. Y el primer hecho impactante de esta guerra es el hundimiento del buque, de los dos buques principales que tenía la Marina Argentina, que es el General Belgrano. Y ese hundimiento del barco, que produce, iba a decir, prácticamente casi la mitad de las bajas argentinas en la guerra, o sea, cerca de 300 marineros se ahogaron, no llegaban, pero bueno, 200 y pico, se produce por un submarino que lo torpedea fuera de la zona de exclusión. O sea que los ingleses no respetaban ni siquiera sus propias reglas de la guerra. Aunque es cierto que fue una guerra donde los contendientes se trataban bien, como vuelvo a repetir, o sea, no dejan de ser dos países. Hombre, no eran dos países de la Unión Europea, porque hubiese tenido delito, pero bueno. De hecho, no sé si lo sabéis, o sea, yo esta semana que me he estado preparando la conferencia, yo personalmente no lo sabía. Durante el conflicto había dos buques hospitales, el Uganda, creo que era el nombre del británico, y el argentino no me sale. Y entonces tenían pactado, o sea, que en una zona al norte de las Malvinas, cada X tiempo, quedaban los dos buques hospitales con heridos de ambos bandos o prisioneros y los intercambiaban. O sea, la que veis, o sea, luego también hay historias que luego hablaremos de maltrato por parte de uno y otro bando, pero bueno, eso como aquel. Las excepciones en este caso no confirman la regla general, donde creo que el comportamiento por ambos bandos fue, vamos a decir, caballeroso por ambas partes, ¿vale? Pero volvamos al Belgrano. El Belgrano, si no lo sabéis, es lo que ocurre en la vida y en la historia militar. Era un superviviente de Pearl Harbor. Era un crucero pesado de la clase de Brooklyn que estaba en el Pearl Harbor el día del ataque japonés, el 7 de diciembre de 1941. Sobrevive a Pearl Harbor. Años después se vende, como se hizo con mucho material americano, se vende al gobierno argentino.
se moderniza, porque era como cuando teníamos aquí el Baleares, perdón, el Canarias. O sea, pero no dejan de ser buques de la Segunda Guerra Mundial. Son unos dinosaurios que no valen prácticamente para nada. El armamento con cañones de 152 milímetros, pues bueno, si fueran cañones de 406 el calibre, pues como te digo, utilizaban los americanos para bombardear el Líbano, pues todavía tendría sentido. El caso es que es un barco muy grande, pero que no es operativo. Lo caza un submarino nuclear, el Conqueror, y le lanza 3 torpedos y lo hunde. Y bueno, y a partir de aquí la gente, la opinión pública, nos empezamos a dar cuenta que esto es una guerra de verdad. Hasta entonces había sido notas de prensa, reuniones, el secretario de Estado que si americano no, que iba para un lado para otro. Para aquel entonces España tenía Jaime de Piniés, era el embajador de España ante Naciones Unidas. O sea, mucho politiqueo, pero todavía no ha habido prácticamente muertos. Es cierto que hubo alguna baja en la invasión, o sea, por ambas partes, pero vamos, fue mínima. Muchas de las bajas, además, se habían empezado a producir. El clima, vuelvo a repetir, en el Atlántico Sur es horroroso. No queda más remedio que utilizar mucho helicóptero, los Sea King ingleses, bueno, todos los modelos de helicópteros que había en aquella época se utilizaban en esta guerra por ambos bandos. Y muchos se estrellaron, pero por el tiempo, no por el fuego enemigo. El caso es que, a partir de ese momento, esto pues bueno, empieza una guerra aeronaval durante unas cuantas semanas. Si tenemos que valorar, os podéis imaginar, la actuación de las Fuerzas Armadas argentinas, los que al menos se aprueban o se salvan, a pesar de que estratégicamente tuvieron fallos y bueno, tienen algunas actuaciones criticables, ¿no? Es la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea Argentina superaba numéricamente a la británica, bueno, para tener una proporción. Vamos a ver, creo que el Hermes y el Invencible, cada uno llevaban una dotación de Sea Harriers, me parece que 10-12 cada uno. Estamos hablando de 20 y pocos cazas, ¿vale? Descartamos los bombarderos de largo alcance que vienen desde Francia. La Fuerza de Argentina, estamos hablando de más de 100 aviones, 100 y pico aviones de cazas. Básicamente, eran cazas, bueno, estaban Mirage, los Dagger, los Skyhawk, que son estos americanos, y con estos aviones pues se dedican a intentar cazar a la flota británica. Es cierto que tienen un hándicap, que es la distancia. O sea, los aviones argentinos llegaban desde las bases, desde Río Gallego, desde la costa argentina, y prácticamente, o sea, con depósitos supletorios de combustible, tenían unos pocos minutos para sobrevolar las islas, localizar el objetivo y volver, porque si no, no llegaban. ¿Vale? Luego hay también otro hecho, que es el tema del combate aéreo, que ahora hablaremos. El caso es que, bueno, pues los pilotos argentinos, al poco de que se les hunde en el Belgrano, pues bueno, pues aquí el Sheffield, o me he equivocado, bueno, pillan a un destructor británico y lo hunden a base de misiles. Los misiles, principalmente, de una forma también, claro, ahí las empresas de armamento militar estuvieron tomando nota. Los Exocet, los misiles Exocet, o sea, era un arma terrorífica. Y vuelvo a repetir, o sea, que con todos los considerandos de que los pilotos argentinos tenían muy poco tiempo para localizar, decidir dónde atacar, y ojo, y estaban sujetos a que a su vez a ellos les atacaban y les derribaban los aviones británicos, ¿no? El caso es que los aviones argentinos empiezan a hundir barcos antes incluso del desembarco. Principalmente los argentinos, aparte de eso, tenían una serie de aviones, vamos a decir, de apoyo. Los que más os sonarán son aviones pequeños, vamos a decir que no son para combate aéreo, son de ataque a tierra. No es un helicóptero, no son los Pucara, que son estos de aquí abajo, son aviones pequeñitos, y otros los Aermacchi, que es el de arriba. Eran aviones que estaban, estos sí que estaban estacionados en Malvinas. Su mal uso estratégico hizo que se les sacara poco partido. Aparte que además, o sea, los ingleses, o sea, que en ese sentido, si van a ganar una guerra, la van a ganar de verdad.
lo primero que hicieron fue, antes incluso del desembarco de San Carlos, que es el desembarco, es decir, entre comillas, oficial para reconquistar la isla, hubo pero unas cuantas misiones del Special Boat Service o del SAS, de operaciones de comando para pues ir a la isla Borbón, donde estaban a lo mejor, por ejemplo, un aeródromo argentino, y se los cargaban en tierra. Esta es una foto que veis ahí, que está pues un avión que lo van a destrozar en tierra, pero por acción de comandos. También es cierto que los británicos empezaron a tener bajas, y además el problema que tenían es que tenían pocos aviones. Y bueno, no se derribó ningún avión británico en combate aéreo, pero aparte de perderlos algunos por accidente, o sea, artillería los antiaéreos y sobre todo tema de misiles. De hecho, aquí hay una foto, hay un dibujo donde pues con un misil desde tierra un soldado argentino derribó al avión de este soldado, ¿vale? Sin embargo, vuelvo a repetir, es una guerra al principio, las primeras semanas aeronaval, y la supremacía aérea británica es incontestable. ¿Y por qué es incontestable? Pues por un avión que todos conocéis, el Sea Harrier, lo tenéis aquí, de despegue vertical. Nosotros lo hemos tenido también en la Armada Española, y es un avión que, a las primeras de cambio, en donde hay un primer combate entre aviones argentinos, entre los Dagger y los Harrier, es un avión mucho más maniobrable. O sea, yo he leído algunas cosas que son mentiras. Es decir, no es que combate aéreo cogían y se quedaban parados en el no. O sea, era un avión que tenía mucha maniobrabilidad. Mi opinión también es que los pilotos británicos estaban mejor entrenados. Esto es lo de siempre, que los argentinos. Es decir, oye, ¿por qué son mejores a lo mejor las divisiones o las fuerzas acorazadas israelíes con respecto a las árabes? Pues aparte de que el armamento pueda ser más o menos mejor, pero igual sobre todo es por un tema de entrenamiento y de táctica. Pues en este caso es lo mismo. Pero es cierto que el Harrier es un avión, o sea que a las primeras de cambio en los combates aéreos empezó a derribar aviones argentinos. Y los argentinos lo vieron y dijeron, a partir de ese momento los argentinos evitaron tener combates aéreos directos con los Harrier. El caso es que durante semanas se va produciendo una serie de enfrentamientos, guerra de cifras. Hoy se han derribado tantos Harriers. Si empiezas a sumar los Harriers que habían derribado los argentinos, les había hecho falta enviar no 2 sino 4 portaaviones. Luego también los bombardeos británicos diciendo que habían destrozado las defensas argentinas, cuando realmente la pista de Puerto Stanley prácticamente hasta el final estuvo operativa. O sea que aquí todo el mundo mentía. Lo que sí que es cierto es que al final esto es una relación pues de barcos. Hay 4 o 5 entre destructores y fragatas, barcos británicos hundidos, o sea, hundidos literalmente. Hay otra serie de barcos que vamos a decir que no son militares. Un carguero del Atlantic Conveyor que llevaba material. Los británicos los argentinos lo confundieron con unos portaaviones, y los misiles, en lugar de ir al portaaviones, se desviaron al era un portacontenedores bastante grande, ¿no? Y luego prácticamente los 8 o 9 barcos, fragatas y destructores, que en mayor o menor medida sufrieron daños, y algunos se tuvieron que retirar del teatro de operaciones. Ojito que los argentinos también tuvieron barcos hundidos. Aparte del ya comentado del Belgrano, una serie de guardacostas fueron interceptados por los británicos, y los hundieron cercano a la costa. De hecho, incluso los argentinos perdieron un Santa Fe, creo que era. Perdieron un submarino en la reconquista de los británicos. Los británicos lo primero que hacen es reconquistar las Georgia. Mientras pues había un submarino argentino ahí, y con cargas de profundidad los helicópteros, o sea, lo hacen salir a la superficie y luego le ametrallan, y el submarino se queda encallado en el puerto de Grytviken, ¿no? Aquí hago notar un poco sobre el tema, y esto yo reconozco que ahí se me calienta un poco la boca, a pesar de mi simpatía para los argentinos. Es que el que rinde las Georgias del Sur es creo que era capitán de navío, Alfredo Astiz. Astiz, el bello Astiz, que le llaman, era como un actor de cine, es un tío bien plantado,
y tal, rinde con, vamos a decir, con poca, bajo mi punto de vista, con poca heroicidad las islas a los británicos. A pesar, obviamente ocurre lo mismo que cuando los argentinos invaden las Malvinas. O sea, no puede luchar contra los elementos, pero bueno, no pone mucho de su parte y firma la rendición, ¿no? Hay una foto que es bastante común donde se ve firmando la rendición con el capitán de navío de fragata británico. Así lo que pasa es que era un señor, como digo yo, o sea, las tropas argentinas se les achaca en determinados casos que eran un ejército de lucha contra la guerrilla. Entonces, Astiz, por ejemplo, había sido señalado en algunos casos como algunas personas que podía haber estado relacionado con la guerra sucia en Argentina, con la desaparición de personas contrarias al régimen y tal. Entonces, claro, y en este caso digo, es que está muy bien, o sea, coger a un político del signo que sea, picarlo o echarlo al mar, como se comentaba que se hacía, está bien, pero cuando te enfrentas, como digo, enfréntate con lo de tu tamaño, pues parece ser que el desempeño no fue especialmente bueno, tanto por parte de Astiz como por parte de otros militares de alta graduación argentina. Y ya entramos con temas estratégicos. Vuelvo a repetir, el ejército británico era un ejército profesional, no había tenido a lo mejor grandes conflictos, a lo mejor había tenido en los años 60 en Adén. Los dos generales británicos al mando, Jeremy Moore y Julian Thompson, vamos a ver, no habían vivido porque eran demasiado pequeños la Segunda Guerra Mundial, pero todos los conflictos que había habido coloniales ingleses lo habían vivido. Pues si Borneo, que si, debo repetir, que si en el Cuerno de África. Entonces eran personas más acostumbradas a lo que es una guerra de verdad. El ejército argentino no. El ejército argentino era un instrumento político. O sea, pues dedicado pues eso, a dar golpes de Estado y bueno, entonces eso influyó también otras cosas que se dice en lo que ocurre en estos casos, desgraciadamente. Cuando pierde un ejército es porque normalmente el ejército no está cohesionado. La relación que había con los oficiales no era del soldadito argentino, no era la adecuada. Ahí se comenta en muchos casos por los pueblos argentinos donde el oficial argentino maltrataba al recluta, al conscripto argentino, ¿no? Yo me imagino como todas las cosas. Habría casos y habría, me imagino, oficiales argentinos, o sea, que sean excelentes profesionales, pero bueno, es lo que se subyace en lo que es las fuentes que podéis consultar en cualquier lado. Bueno, voy a repetir: guerra aeronaval. Ahí pues veis esto, pues un Dagger, los Super de Tenar, son estos dos aviones. Y vuelvo a repetir, la estrella realmente, el rey de la guerra aérea es el Harrier con sus armamentos de distinto tipo de misiles de todo tipo. Hay una foto que lo veis aquí sobre la cubierta de uno de los portaaviones, o sea, que veis, o sea, la foto desgraciadamente es en blanco y negro, no sé si se ve bien, pero te digo, parece una foto realmente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las condiciones de guerra fueron terroríficas. Mientras tanto, es decir, la flota británica se acerca y al final se decide desembarcar en San Carlos, la bahía de San Carlos. San Carlos es el canal, vamos a decirlo, que hay entre las dos islas grandes, entre la Gran Malvina y Soledad. ¿Por qué se decide? Había habido otras opciones de desembarco. Había sido una, a lo mejor, desembarcada en la Gran Malvina, pero ahí no estaba el grueso del ejército argentino. Te permitía, a lo mejor, era mucho más fácil conquistarla, había menos tropas y a partir de ahí empezar una negociación política, porque todos tenían claro que al final iba a haber una negociación política, pero también en función de cómo estaban las operaciones militares. Entonces era una primera opción. La segunda opción era haber desembarcado, que es lo que pensaban los argentinos, y por eso minado muchísimo el acceso a Puerto Stanley. O sea, dado que no había, o sea, los barcos argentinos, o sea, después del hundimiento del Belgrano, el otro gran buque de la Armada Argentina, que era un portaaviones, el 25 de mayo, se fueron a sus bases y no salieron. Vuelvo a repetir aquí, la coordinación entre las distintas armas argentinas, sobre todo según fue avanzando la guerra, se fue desapareciendo. Entonces dices, bueno, no nos coordinamos a nivel de las fuerzas, las distintas armas. Los soldados no están especialmente motivados o entrenados.
no hay una buena relación en la línea de mando, pues bueno, eso explicaría mucho de las batallas y cómo se resuelven en las próximas semanas. El caso es que se pensó también en desembarcar directamente cerca de Port Stanley, pero los británicos, o sea, lo primero es que no sabían cuántas tropas había, imaginaban que había muchas, pero realmente no se sabía. Por eso esas operaciones de comando, intentar coger prisioneros, el caso dicen, bueno, pues vamos a buscar un sitio, un punto intermedio. Bahía de San Carlos está protegida por las montañas que tiene alrededor, eso evita hasta cierto punto una serie de ataques, y a partir de ahí puede avanzar más tranquilamente hacia el corazón de la isla. Y bueno, pues entre el 26 y el 28 de mayo se desembarca. Es un desembarco, bueno, las patrullas argentinas que hay, 60-80 hombres, son fácilmente rechazadas, unos los hacen prisioneros, y a partir de ahí pues se inicia, ya os digo, todos estos barcos que hemos visto hundidos, salvo el Sheffield, se producen esos hundimientos en el canal de San Carlos. Aquí tenéis la fragata Antelope, la Arden. Aquí hay un pequeño mapa donde están colocados los barcos, y los argentinos lo que hacen es empezar a atacar con los aviones a las tropas. Y es uno de los primeros errores tácticos que hay, porque dices, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es evitar el desembarco, rechazarlo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, no voy a atacar a los buques de apoyo, a los buques que están defendiendo, a los cruceros navíos, a los destructores o a las fragatas. Ataca a los transportes, ataca al Northland, que han grandes buques, no eran buques militares, pero no, ellos se dedican, no sé, hombre, queda mejor decir, no, es que he hundido una fragata que no un portacontenedor, o en este caso un ferry, ¿no? Y tal. Pero es que tenías que ver, ese es el primer gran error de la Armada, de la Fuerza Aérea Argentina. Pero aún así, o sea, hacen pupa, ¿no? O sea, y bueno, y eso demuestra lo eficaz y lo mortal que pueden ser los distintos tipos de misiles que portaban los aviones argentinos. Y lo hubiesen sido más si hubiesen estado bien armados los misiles, porque muchos de ellos impactaban contra los barcos británicos y no estallaron como tal, provocaron incendios y tal, o sea, no estallaron los barcos, o sea, de hecho prácticamente las bajas en los buques británicos, pues no sé, lo que más tuvo son veintitantos muertos de tripulaciones, a lo mejor de 200, 300. ¿Por qué? Porque el barco no son como en la Segunda Guerra Mundial, que le pega una andanada el Bismarck al Hood y saltaba por los aires y no había supervivientes. No, o sea, los barcos británicos son impactados por las bombas o bien por los misiles, pero no estallan. O sea, bien, los barcos hoy en día, como sabéis, son instrumentos de precisión con una cantidad de sistemas de armamento, y eso lo he dicho, es una bomba flotante, y entonces a partir de ese momento pues el barco empiezan a tener incendios internos, y eso permitió salvar muchas vidas. Y de hecho, en algunos casos, algunos de los barcos se hundieron cuando se estaban remolcando, o sea, intentando salvarlos. Pero bueno, el caso es que se pierden ahí, creo que son cuatro buques de guerra. Pero no se ataca, vuelvo a repetir, no se ataca a los buques de transporte. Una vez desembarcado y consolidada la cabeza de puente, se produce, yo voy a decir, la batalla más famosa probablemente de la guerra, si me lo permitís, batalla única. Y además la batalla con el mayor número de contendientes. Vuelvo a repetir, acordaos, estamos hablando que es una guerra donde se están enfrentando algo más de 10.000 soldados en la isla por cada bando. Y es la batalla de Goose Green, ¿vale? O el ganso verde. Los británicos tenían que avanzar desembarcar en la costa oeste de la Gran Malvina, de Isla Soledad, y tienen que irse hacia la costa este, atravesando la isla. Estamos hablando de 105 kilómetros más o menos de campo a través. Pero la isla, si os acordáis de la isla Malvina, la isla Soledad sigue hacia abajo, ¿no? Hay un pequeño istmo que es Goose Green, y entonces ahí, en ese punto estratégico, había una guarnición de infantería argentina de algo más de 1.000 hombres. Para hacer el avance hacia el objetivo principal, que es Puerto Argentino,
lo primero que hacen los británicos es decir, no, tenemos que asegurarnos ese flanco. Y entonces se destaca el batallón de paracaidistas para conquistar pues esa posición. Lo que viene a continuación, estamos hablando pues a lo mejor de, bueno, digo, es una batalla durante un par de días de a lo mejor 1000 y pico argentinos contra algo menos de paracaidistas británicos. Esto se plantea, pues vuelvo a repetir, como una batalla de infantería. O sea, en este caso los argentinos estaban hasta cierto punto atrincherados. Vuelvo a repetir, el terreno, o sea, Goose Green es esta foto a color que se ve abajo, es algo plano, con turba, donde puedes hacer pequeños pozos de tirador y poco más. Entonces el teniente coronel Jones, que está al mando de los paracaidistas, que este señor, esta foto que hay aquí en blanco y negro, lo plantea pues por la típica batalla, pues vamos a decir, conquista por, vamos a decir, por escalones. Y bueno, si aquí hay algún militar, permíteme los deslices de mi terminología, es decir, bueno, pues avanza un primer pelotón, conquista, va a continuación el siguiente, o sea, como todo, como muy de maniobra, ¿no? Por otro lado, también es cierto, y a partir de aquí se empieza a notar el desempeño de las tropas argentinas, es todo como muy estático. Los argentinos, si me permitís la comparación, actúan un poco, yo creo, como actuamos los españoles en la guerra de Cuba del 98, o sea, muy estáticos, es decir, o sea, te quedas en tus posiciones, te defiendes bien, o sea, porque vuelvo a repetir, un buen soldado bien mandado, sea argentino, sea español, o sea, puede hacer perfectamente frente a americanos o a ingleses. El caso es que los que atacan, los que llevan la iniciativa son las tropas británicas. Van conquistando las pequeñas posiciones argentinas y van a su vez flanqueando la posición argentina principal, que se encuentra, vamos a decirlo, no tengo aquí el copero, en el lado aquí vuestro sería en el lado de la izquierda, ¿vale? O sea, las flechas rojas que van bajando son los paracaidistas. Se produce un hecho, que es como sabéis, el teniente coronel Jones es muerto en la batalla. Es el oficial de mayor rango británico muerto en la guerra de las Malvinas. Y además es precisamente el jefe de la fuerza británica. Además se produce al comienzo de la batalla. Parece ser, pues, oye, a lo mejor es también un poco, a lo mejor ya ahí me paso al bando británico, donde a lo mejor admiro más un poco al sistema inglés, ¿no? Es decir, se expuso demasiado, es cierto, pero estaba ahí en primera línea, o sea, le tuvo que sustituir su segundo, el mayor que tenía segundo, y al comienzo de la batalla se levanta, empiezan a disparar desde un puesto argentino, se cambia de posición. Pero es cierto que estaban en enfilada, las posiciones argentinas estaban bien diseñadas, o sea, y cae fulminado por el fuego de ametralladoras, ¿vale? A partir de aquí, ese momento, bueno, aquí podemos un poco fantasear. Lo que se dice es que los británicos o el segundo al mando dicen: mira, esto se ha acabado, vamos a avanzar, o sea, y se lanzan al ataque y van cayendo poco a poco las posiciones argentinas. Esto que veis ardiendo, la foto que veis ardiendo es por una de las casas de Goose Green. Lo que veis abajo, bueno, pues son simulaciones de cómo podía ser la batalla. El caso es que al cabo de un día, los argentinos, pues bueno, acuerdan la rendición con los paracaidistas británicos. Los británicos, y voy a repetir, se quedan muy sorprendidos, que ellos pensaban que estaban luchando contra una guarnición de unos cuantos cientos de hombres, y se rinden más de 1000 argentinos. Esa foto que veis ahí, que parece por las fotos de casi la Segunda Guerra Mundial, ¿no? del desierto, pues son los argentinos rindiéndose. Y al coste, ya os digo, bueno, los británicos tuvieron algo más no llegaron a 20 bajas mortales, ojo, incluido su jefe, y los argentinos, pues algo más. Pero sobre todo, lo que os llama la atención, los argentinos, bueno, son fuentes, pues unos 50 muertos. Vuelvo a repetir, oye, no son unas cifras exageradas, aunque vuelvo a repetir, o sea, una guerra, o sea, que a la opinión pública, vuelvo a repetir en general, vamos a decir, no es lo mismo, ni permitirme, con todo mi respeto, pensar que tengo una guerra en Angola, o sea, pero una guerra que dices, bueno, es que la tengo, es una que de aquí al lado.
De hecho, no se vuelvo a repetir, no sé si sabéis, a los que os gusta el fútbol, hay una anécdota. Por aquel entonces, voy a repetir, Argentina era la campeona del mundo. Yo creo que al poco fue el Mundial de España, ¿no? Sí, en el 82. Sí, efectivamente. Y había un jugador argentino, que lo conocéis, Ardiles. Ardiles jugaba en el Arsenal. Hizo una película, Evasión o Victoria, pues con Pelé y esas cosas. Ardiles, al iniciarse la guerra, muy a su pesar, a pesar de tener buenos amigos ingleses, pidió, o sea, pues por temas, o sea, nadie tenía nada contra las líneas, todo el mundo entendía que era un tema, una guerra, oye, de militares. Ardiles se marchó de Inglaterra, se fue a jugar, yo creo que fue al Paris Saint-Germain, se fue a Francia, y cuando acabó la guerra volvió. O sea, ahí no hubo ni el más mínimo problema, ¿no? El caso es que, voy a repetir, sorprendía esta guerra, y lo que empezaba a sorprender era que los argentinos, pues bueno, presentaban resistencia, pero una resistencia bastante, entre comillas, pasiva. O sea, pasiva. Estratégicamente, y todavía no he nombrado, el general de división al mando, o sea, de las tropas argentinas de tierra, era Menéndez, el general Menéndez, Benjamín Menéndez. Y se le acusa de decir, bueno, vamos a ver, la disposición táctica de las tropas, vamos a decir, era correcta, poner distintas, además tenía infantería o soldados de sobra, pero desde luego fue realmente, pues como vuelvo a repetir con el símil, el general Linares en Cuba fue muy, muy pasivo. O sea, de hecho luego incluso en las batallas finales en Port Stanley se cedió demasiado terreno. Y bueno, y el hecho es el tema de la motivación, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es posible, o sea, que 1000 y pico argentinos se rindan en Goose Green? O sea, y es cierto, o sea, que los británicos atacaban, pero bueno, siempre te queda podían haber hecho más. El caso es que una vez conquistado Goose Green es, aquí lo veis, aquí abajo, es en la parte de abajo del mapa, los británicos inician el avance, vamos a decirlo, sería tal como lo estamos viendo, pues de izquierda a derecha hacia Port Stanley, ¿vale? Esos 100 y pico kilómetros, esto que tienen que avanzar en un terreno realmente horrible, sin carreteras ni nada. Entonces, el único apoyo que consiguen es para llevar el poco armamento pesado que tienen, es por los helicópteros, pero los británicos se tienen que hacer unas caminatas con sus equipos y bueno. Además, con el problema de os digo, o sea, logísticamente los británicos sufrieron bastante. El hecho del hundimiento del Atlantic Conveyor, o sea, hizo que los británicos perdiesen una gran cantidad de los helicópteros que se tenían que utilizar para helitransportar a las tropas, ¿vale? Aquí hay una foto que, bueno, este es el que está ahí, que han cogido a este tío ahí en medio. Bueno, este es un oficial argentino al cual han capturado haciendo labor de observación, pues las tropas británicas, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir que en términos generales, aunque es cierto que hay historias que subyacen por ahí sobre que si las tropas británicas maltrataban a los prisioneros argentinos, incluso que asesinaron a prisioneros, vuelvo a repetir, esto es una guerra, no puedo decir que sí o que no y que pudiera haber algún hecho puntual, pero en términos generales el trato fue correcto, ¿vale? Pero bueno, es una guerra, pues este señor lo cogen y lo matan. El caso es que los británicos empiezan a avanzar y los argentinos no hacen absolutamente nada, se quedan a esperarles, pues bueno, en las defensas de Port Stanley, ¿vale? Aquí pongo una foto, veis aquí a los paracaidistas británicos avanzando, y aquí al otro pues una foto de un argentino, pues bueno, se hacían fotos, pues como digo yo, como estás un poco, pues bueno, ahí señalando con la lata de cerveza. O sea, de hecho hay un montón de fotos de argentinos y lo ves, y das la sensación de que los argentinos estaban ahí un poco como de paseo, sobre todo la tropa. O sea, no pensaban que eso iba a llegar a más. Voy a repetir, o sea, que mientras tanto los que daban el do de pecho, pues estos señores aquí abajo son aviadores argentinos que, voy a repetir, hicieron bien su trabajo, pero estratégicamente mal por no atacar lo que tenían que atacar. Ya veremos qué hubiese ocurrido si hubiesen atacado a los buques de transporte. Bueno, pues el buque de transporte se produce un desastre en
Bluff Cove, que está un poco al sur de Stanley, había dos buques de transporte, el Sir Galahad y el Sir Tristan, que son estos barcos que veis aquí. Entonces se decide lo que es las tropas de refuerzo, que son los guardias galeses, el regimiento de guardias galeses, Gurkhas, para apoyar a los Royal Marines, los comandos marines, el 40, el 45, que eran las tropas que habían estado llevando prácticamente el peso de la campaña hasta ese momento. Se deciden desembarcarlos al sur de Puerto Argentino. Pero las cosas, hasta los ingleses hacen también mal las cosas. Empiezan a desembarcar y son conscientes de que no tienen protección antiaérea en caso de que hubiese un ataque. Están los dos buques de transporte y ocurre, pues bueno, si algo tiene que ocurrir mal, pues ocurre. 5 aviones argentinos, 5 Skyhawk, pues los detectan y se van contra ellos. Prácticamente no hay, o sea, lo único que pueden hacer es disparar con las armas ligeras los soldados británicos. El Sir Tristan es alcanzado, pero el que se lleva la peor parte es el Sir Galahad, y solamente en ese ataque, o sea, mueren más de 50 soldados británicos, más todos los heridos que hay. O sea, imaginaos si los argentinos en San Carlos hubiesen dedicado realmente, olvidándose de las fragatas, hubiesen ido contra los lanchones de desembarco. O sea, la guerra hubiese sido más sangrienta. Y bueno, a lo mejor no hubiese cambiado el signo, pero bueno, a lo mejor se podía haber llegado a una solución negociada, porque realmente también lo que se piensa es que a lo mejor Menéndez, el general jefe argentino, lo que estaba intentando era desgastar a las tropas británicas y forzar al final, porque obviamente había presiones por la ONU, para que esto se acabase cuanto antes. Y si los argentinos se conseguían mantener en la isla, el tema hubiese sido distinto. Pero volviendo al tema de los desembarcos, el caso es que el Sir Galahad, o sea, se hunde. O sea, y por repetir, le pegan las bombas, no estalla, porque hubiese sido una masacre, pero los incendios hacen que aquello se vuelva, pues bueno, el barco se pone incandescente y bueno, o sea, al cabo de unos días se hunde. El otro transporte, el Sir Tristan, pues bueno, se consigue o sea, no vale ya, no presta servicio el resto de la campaña, pero bueno, y ahí se queda. Pero bueno, eso no influyó, o sea, a pesar de este revés británico, no influyó en el desarrollo de las batallas finales que ocurren a continuación, que son el asedio de Port Stanley y yo le llamo la batalla de las montañas, porque es un montón. La altura máxima de las Malvinas son unos 800 metros, o sea, no estamos hablando de picos de mil y pico metros, pero son unas montañas es un paisaje muy desolado, ¿no? Entonces, pues lo que habían estado haciendo los argentinos durante todas estas semanas, y vuelvo a repetir que las tropas que estaban en Stanley no se movían para apoyar, bueno, por ejemplo, a Goose Green se envió tropas helitransportadas, pero unas pocas compañías de soldados. Los argentinos se quedan de manera estática en un círculo, vamos a decir, de herradura en Puerto Stanley. Hay una serie de montes externos que lo que hace Menéndez es que los cede. Monte Kent, Monte Challenge y, bueno, Estancia House, Monte Vernon, que lo primero que dicen los analistas militares es decir, oye, tienes tropas de sobra, no cedas el primer anillo de montañas que hay alrededor de Puerto Stanley. Es decir, las montañas tachonan, son esos puntitos verdes, y tú tienes, para llegar a Puerto Stanley, tienes que irlas conquistando. Y no hay caminos, no hay prácticamente nada. Hay unos senderos y poco más. ¿Cuáles son las defensas? Pues no penséis en la línea Maginot, vuelvo a repetir. Las defensas, como veis, es pequeños pozos de tirador. Pues hay algunos, a lo mejor, como la foto que se ve aquí en color, pues bueno, que han hecho, pues iba a decir con truco, es que no hay bosque, no hay vegetación en las Malvinas. Y bueno, eso es lo que se van a encontrar los paracaidistas y los Royal Marines británicos. Para que os hagáis una idea, o sea, vuelvo a repetir, son batallas que se desarrollan durante 2 días, del 11 y el 12 de junio, combate nocturno por la mañana, apoyo artillero. Pero son batallas, vuelvo a repetir, son batallas de infantería, y los números de contendientes, pues aquí los veis. Estamos hablando que en las batallas, pues estamos hablando que no se enfrentan más de 1000 soldados en cada uno de esos montes. Curiosamente, de igual manera que os digo que en Goose Green había una ligera superioridad numérica por parte de los argentinos, 1100 contra 700. En las batallas, pues en Dos Hermanas, en Tumbledown, que son los montes que tachonan, vuelvo a repetir,
los alrededores de Puerto Argentino, pues siempre tienen una ligera superioridad los británicos. Estamos hablando de 600 contra 300, 600 contra 400. ¿Esto qué significa? La pasividad, vuelvo a repetir, del mando argentino de mover tropas hacia donde estaban los ataques, que se van produciendo de manera simultánea. De hecho, ocurrió lo mismo que en Gurrín, cuando se rinden los argentinos. O sea, en Malvinas se rinden entre 11.000 y 12.000 soldados argentinos. La gran parte de esos están en unos cuantos miles están en Puerto Argentino, o sea, no se utilizan para contraatacar. Hay algún contraataque, obviamente, pero se hace un poco a nivel de comando de las tropas profesionales. El caso es que los británicos pues empiezan a avanzar. Primero empiezan en ese orden, Dos Hermanas, luego Monte Harriet, Monte Longdon, Widder's Reach, y hasta que llegas a Puerto Argentino. ¿Quiénes se lo llevan? El 42 Comando de Marines, son las flechas azules por aquí abajo, el 45, que es la parte de arriba, y los paracaidistas van por la parte por la parte norte. Y uno a otro van cayendo las posiciones argentinas. Antes de seguir adelante, que hablo un poco de armamento, voy a repetir, es una guerra de infantes. O sea, hay artillería. La pieza de mayor calibre es una pieza de 155 milímetros argentina, que la veis aquí abajo, tiene un alcance de 20 kilómetros, casi podía llegar de parte a parte. Y bueno, pues se pegan unos cuantos pepinazos. Los ingleses pues también tenían el cañón que se ve arriba de 105 milímetros, un calibre así estándar. Pero lo que os hago llamar la atención es que y no había tanques. Pues bueno, hubo unos escuadrones de Scorpions, de Cimitas, que son estos que aquí abajo, de cadenas. Es un vehículo, es un blindado británico, un tanque ligero, pequeñito, que utilizan los Balcanes, por ejemplo, y tal. Y fue más útil de lo que pensaban incluso los propios británicos. ¿Por qué? Porque tenía cadenas, y las cadenas le permitían moverse al campo a través. Por contra decía, bueno, y los argentinos que tenían. Los argentinos, he puesto ahí una foto, no se ve muy bien, me ha hecho gracia porque está como camuflado ahí con unas ramitas y tal. Son vehículos Panhard, pero estos son de ruedas, y entonces eso les limitaba muchísimo el movimiento. He leído en algún sitio, no me consta demasiado, no sé si realmente fue eso o es que hubo ahí una serie de intercambio de artillería y estaban ahí, que hubo un enfrentamiento entre ambos tipos de blindados al final de la guerra. Lo desconozco. El caso es que, bueno, todo el material argentino, os podéis imaginar, acaba en manos de los ingleses cuando se rinden. El caso es que, ¿por qué? Bueno, y vuelvo a repetir, se trata de una guerra de infantería con las bajas, aquí veis, con ametralladoras pesadas por ambos bandos. Es decir, otra cosa que se ha discutido mucho es también si los ingleses tenían mejor armamento que los argentinos. Mi opinión personal es que no. Era un armamento prácticamente igual, o sea, eran países Argentina no estaba en la OTAN, pero prácticamente igual. Incluso los visores nocturnos que tenían las tropas argentinas, bueno, los comandos, esas, por ejemplo, eran mejores que las británicas, o sea que bueno, está más en la forma, en el estilo de mando, y en la motivación de los soldados. O sea, de hecho, todas las operaciones, pues, por ejemplo, aquí en Dos Hermanas, se tratan de operaciones de flanqueo. O sea, la iniciativa es siempre de los comandos británicos, de los Royal Marines o de los paracaidistas. Los argentinos se defienden bien, pero al final acaban cediendo el terreno. Empezamos con Dos Hermanas, seguimos con Monte Harriet. O sea, os hago ver, son prácticamente iguales. O sea, el esquema es lo mismo. O sea, ataque, ojo. Además, el ataque se produce, los británicos lo hacen sin apoyo artillero para tener el elemento sorpresa. Prácticamente no se utiliza la artillería británica. Prefieren atacar muchas veces de noche. Pero el terreno, lo veis, es un terreno absolutamente desolado. Ahí hay poco donde esconderse y poco donde poder... ¿qué vas a colocar ahí? Colocas un fortín, es que se te ve. O sea, esto no estás en la jungla en Borneo. Monte Longdon, ¿vale? El mortero, por ejemplo, que veis aquí era común, un mortero creo de 81 milímetros era común a las tropas. Tumbledon, que es de los últimos, aquí veis
a los señores, a las Royal Marines, pues bueno, bastante, es una foto, lo que se ve realmente es la guerra, ¿no? O sea, no, esto no son los dibujos que podemos ver en el libro, o sea, veis ahí, pues, o sea, embarrados a la pintura y dices, ojo, y estos son los que han ganado, ¿eh? O sea, imaginaos a los pobres argentinos. Otra de las cosas que se lee mucho en la literatura sobre la guerra de las Malvinas es la falta de suministros para los argentinos, de las tropas argentinas, pero la falta de suministros de comida. O sea, dicen que realmente pasaron hambre algunas de las unidades argentinas. Es cierto que el bloqueo británico funcionó con respecto al tema de barcos, ¿no? Llegado en barcos, pero prácticamente aviones estuvieron llegando hasta los últimos momentos de la guerra. Bueno, el caso es que Sapper Hill, que es las últimas, y bueno, una vez conquistadas las montañas circundantes, y esto se produce en una serie de combates a lo largo de 2 días, 11 y 12 de junio, que dejan pues unos cuantos muertos, otros cuantos cientos de muertos por parte de Argentina, y los británicos, oye, también sufrieron lo suyo, pues tuvieron 50, 100, o sea, pues muertos, vamos a ir, voy a repetir, oye, no son bajas equiparables a lo que había en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, o sea, una guerra, era una guerra, o sea, no era una guerra de papel como al principio parecía ser. El caso es que a partir de ese momento Puerto Argentino, que volverá a pasar a llamarse Port Stanley, pues está ahí. Y bueno, Menéndez, el general argentino al mando, pues bueno, notifica que va a rendir, o sea, para evitar, porque ciertamente yo creo que hubiese sido un derramamiento de sangre inútil, ¿vale? En una guerra que, bueno, voy a decir que hasta cierto punto nadie quería. Y a partir de aquí pues empiezan las miles de fotos de los argentinos rindiéndose. La foto que tenéis aquí, la foto a color, es el general en jefe de las tropas, el general Jeremy Moore, que es con la boina, y con al otro lado, con la gorra, está Benjamín Menéndez. En la foto central, que lo veis con un capote, muy al estilo Montgomery, iba a decir eso, yo creo que los británicos no han perdido ese estilo, ¿no? Los altos oficiales británicos, yo creo que, vamos, les tienen que matar para que vayan con el uniforme reglamentario. Es el general Thompson, general de brigada Thompson, que es dependía de Jeremy Moore, pero bueno, el que llevó las principales operaciones en la guerra. Y bueno, material argentino por todos los lados. Y bueno, aquí veis al Invencible, al portaaviones, llegando en cuanto acaba la guerra, pues bueno, obviamente esto yo creo que a todo país que se precie le gusta ganar una guerra. Y bueno, aunque las guerras, pues aunque me digas aquí, pues las guerras son malas, o sea, pues aquí me gustan ahí las guerras porque sí, pero bueno, hoy hay que analizarlas para aprender. La guerra de las Malvinas, ¿cuál es el coste que tiene? Pues el coste, yo llamo la guerra de los 1000 muertos, es decir, los argentinos tuvieron unos 700 muertos, y los británicos unos 300. Luego, oye, puedes poner los heridos, la gente, luego lo voy a sacar aquí, que si había mucho suicidio y tal. El coste de la guerra fue brutal, o sea, porque desplazaba una flota ya, o sea, imaginaos el presupuesto en una época donde se estaba restringiendo, por ejemplo, el presupuesto de defensa británico, o sea, eso les hizo polvo. Y vuelvo a repetir, o sea, es una guerra donde dentro de lo que cabe, pues bueno, se repatrió rápidamente a los prisioneros. El tema de Astiz, que se acusaba de la guerra sucia, es cierto que se retuvo en Inglaterra, pero al final no había argumentos jurídicos para retenerlo y se le tuvo que dejar. Aquí he puesto una foto, un poco por decir, bueno, se ve un oficial, un soldado inglés, pues bueno, pues ayudando a unos soldados argentinos, ¿no? Luego también estos días que he estado rebuscando, ¿no? Aparte de lo que digo siempre, de rebuscar en mi biblioteca y las fuentes que tengo y en internet, pues localicé al final le he puesto una foto donde se veía, muchos años después había ascendido un coronel argentino, que fue a ver a la viuda de un capitán británico que en una de las batallas al lado de Port Stanley, en las montañas, había matado a su marido, y al cabo de los años, o sea, pues fue a visitarla y bueno, o sea, eso, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues bueno,
te deja dentro de lo que es una guerra, pues un sabor de boca diciendo, bueno, no somos tan salvajes, ¿no? ¿Qué pasó después de esto? Pues yo creo que lo sabéis todo. La guerra de las Malvinas acaba a mitad de junio del año 82 y prácticamente después de verano la Junta Militar Argentina, Galtieri, el Amidozo, el almirante Anaya, que eran los que estaban en ese momento, porque vuelvo a repetir que esto empezó en el año 76 con Videla, el general Videla, pues se viene abajo. O sea, es decir, coño, sois unos militares que no valéis ni para gobernar ni para ganar una guerra. O sea, y soy así de crudo. O sea, en ese caso que cada uno aguante su vela. O sea, yo por mí, vamos, iba a decir, los hubiese fusilado, no, pero vamos, o sea, no sé si ha acabado donde quedado, pero vamos, los hubiese echado con deshonor. Además es la forma de perder la guerra, vuelvo a repetir, y en este caso ya es entro en las conclusiones y en mis conclusiones. Quiero decir, hay formas donde te puedes rendir con honor. En este caso, el desempeño de los argentinos, las Fuerzas Armadas argentinas, con excepción, honradas excepciones, o sea, pues temas puntuales, los comandos, la invasión del operativo Rosario, la aviación, fue realmente deplorable bajo mi punto de vista. Y vuelvo a repetir que los ingleses no son ningún santo de mi devoción. Pero bueno, lo primero es las guerras al final se quedan ahí y lo que tienen son consecuencias económico y políticas. Y la política principal fue, ya os digo, o sea, la Argentina como tal, yo creo que conocemos hoy en día, pues independientemente de todo lo que ha habido de la Cristina de Kirchner, de todos los presidentes que han ido pasando, surge a partir de la guerra de las Malvinas, porque desaparecen los militares realmente del mapa político. Las Malvinas como tal le supuso a los ingleses un sobreesfuerzo económico, porque sobre todo los primeros años yo creo que no hubiese hecho falta reforzado en la guarnición. Antes había, ya os digo, o sea, una pequeña destacamento de 80 marines y se planteó, no sé si llegó a estar 2.000, 3.000 soldados, o sea, había más soldados que población. Lo además, en las Malvinas queda mucho material, o sea, el coste o sea, imaginaos la cantidad de material que hay allá, o sea, campos de minas, aviones, o sea, años después se siguieron encontrando aviones derribados argentinos, británicos, o sea, con su armamento, o sea, y eso había que desactivarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir que la principal consecuencia fue decir, yo no quiero hacer habéis visto que no he hecho ningún símil con Gibraltar, ¿no? Que ha habido mucha también literatura con el tema, pero es cierto que alguna vez si hemos hecho historia ficción, ¿no? Y no digo por la operación Félix de la invasión de Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial, pero van a decir, bueno, ¿podríamos invadir Gibraltar? Bueno, sí, pues, imagino que si habéis estado en Gibraltar, pues bueno, pues sí, podríamos invadirlo, pero yo creo que la reacción británica hubiese sido prácticamente la misma. O sea, y además en este caso, desgraciadamente, a nivel de estrategia, de geopolítica, tú tienes para cualquier cosa, actualmente tienes que tener el beneplácito de los Estados Unidos. Y ya sabéis siempre Estados Unidos de qué lado se van a colocar. Independientemente de que tengas razones de todo tipo, histórico, moral, o sea, de decir, no, mira, es que esto es mío, esto me lo has quitado porque te ha dado la gana, es el pez grande se come al chico, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, pues estamos en el año 82, pues dentro de poco dan 40 años de esto, o sea que bueno, y parece que fue ayer para algunos, aunque vuelvo a repetir, no es una guerra que al final haya suscitado posteriormente mucho interés, salvo a los que nos gustan estas cosas. Lo dicho, oye, muchísimas gracias y ya, pues si queréis preguntar, a vuestra disposición.